Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de los efectos de frontera para las ondas viajeras, es decir, cómo son los efectos de reflexión y transmisión para las ondas. Hasta ahora en esta serie de videos, en nuestra discusión sobre ondas, hemos considerado principalmente ondas que viajan a través de un medio sin tener que interactuar con ningún límite del medio. Solamente han interactuado con otras ondas. Las únicas excepciones han sido las referencias a los reflejos de las ondas como los ecos en acantilados y el reflejo de las ondas en el cable telefónico enrollado a la unidad de base. Esto en el caso de los teléfonos fijos, que no son inalámbricos. Es decir, que el aparato auricular tiene un cable trenzado. Ahora abordamos los detalles de las interacciones de las ondas con los límites, con la frontera. Por ejemplo, considere un pulso que viaja en una cuerda que está unida rígidamente a un soporte en un extremo como en la figura que vamos a ver a continuación. Cuando el pulso llega al soporte, la cuerda termina y bueno, como resultado el pulso se refleja, es decir, el pulso retrocede a lo largo de la cuerda en la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, nuestra voz cuando choca contra algún muro en nuestras casas o en algún edificio, tenemos este pulso incidente. En este caso, el medio es la cuerda y digamos que la cuerda termina en algún muro, alguna pared. Entonces lo que sucede en este inciso B es que la cuerda choca contra el muro y nosotros obtenemos un pulso reflejado. El reflejo de un pulso viajero en el extremo fijo de una cuerda estirada es lo que vemos en esta imagen. El pulso reflejado se invierte, pero su forma no cambia. Es como si lo hubiéramos reflejado en un espejo en posición horizontal. Bien, entonces, regresando a nuestra discusión, ahorita veremos otro tipo de pulsos y otro tipo de reflejos. Muy bien, entonces tenemos este pulso incidente y este pulso reflejado. Ok, entonces observe que el pulso reflejado está invertido, como nosotros podemos notar aquí. Esta inversión se puede explicar de la siguiente manera. Cuando el pulso alcanza el extremo fijo de la cuerda produce una fuerza ascendente sobre el soporte. Por la tercera ley de Newton, el soporte debe de ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección opuesta, es decir, hacia abajo, sobre la cuerda. Esta fuerza hacia abajo provoca un pulso reflejado orientado hacia abajo. Ahora consideré otro caso. Esta vez, el pulso llega al final de una cuerda que puede moverse verticalmente como en la figura que veremos a continuación. La tensión en el extremo libre se mantiene porque la cuerda está atada a un anillo de masa despreciable que puede deslizarse verticalmente sobre el poste liso sin fricción. Nuevamente el pulso se refleja, pero esta vez no se invierte. Cuando llega al poste, el pulso ejerce una fuerza sobre el extremo libre de la cuerda, lo que hace que el anillo se acelere hacia arriba. El anillo se eleva tan alto como el pulso entrante, es decir, su amplitud, y luego el componente descendente de la fuerza de tensión tira del anillo hacia abajo. Este movimiento del anillo produce un pulso reflejado que está orientado hacia arriba y que tiene la misma amplitud del pulso entrante. Entonces, en este experimento, la cuerda no está fija a un muro. Notemos que en realidad tiene un grado de libertad en el eje de las y's, es decir, este anillo no está fijo, este anillo tiene movimiento. Entonces tenemos el pulso entrante y el pulso entrante lo que va a hacer es desplazar el anillo hacia arriba. El punto más alto de este anillo, por supuesto, será consistente con la amplitud de la onda del pulso entrante. Y algo muy interesante es que en este caso el pulso también es reflejado, pero en este caso el pulso es idéntico. No es un pulso invertido como en el experimento anterior.
Entonces, en esta imagen vemos el reflejo de un pulso viajero en el extremo libre de una cuerda estirada. Y en este caso, dado que el anillo no está fijo, el pulso reflejado no se invierte. Una vez más, si el anillo estuviera fijo, el pulso reflejado se invertiría, es decir, la cuerda estaría dibujada hacia abajo en esta ilustración, como en el ejemplo anterior. Finalmente consideré una situación en la cual el límite es intermedio entre estos dos extremos. En este caso el medio no termina, sino que cambia de alguna manera y continúa. Cuando hay un cambio en el medio, parte de la energía del pulso incidente se refleja y parte se transmite. En matemáticas a veces este tipo de problemas se conocen como problemas de Riemann, donde hay cierta barrera en medio de donde se transmite la onda. Es decir, parte de la energía pasa a través del límite. Por ejemplo, suponga que una cuerda ligera está unida a una cuerda más pesada, como en la figura inferior. Es decir, tenemos una cuerda delgada y después tenemos una cuerda que es más gruesa. Cuando un pulso que viaja por la cuerda ligera alcanza el límite entre las dos cuerdas, parte del pulso se refleja e invierte y otra parte se transmite a la cuerda más pesada. El pulso reflejado se invierte por las mismas razones descritas anteriormente en el caso de la cuerda rígidamente unida a un soporte. Entonces, noten ustedes que nuestra onda inicial, que ahora viaja en un material, digamos, compósito, es decir, un material que tiene un cambio en medio, una, por así decirlo, membrana que va a reflejar parte de la energía del pulso entrante. El pulso reflejado, como ustedes pueden notar en esta imagen, se invierte y un pulso transmitido no invertido se mueve a la cuerda más pesada. Y aquí noten que las amplitudes no son las mismas, ¿sí? Entonces, tenemos dos ondas separadas, es decir, este cambio en el material de transmisión de la onda genera dos pulsos. Uno sigue adelante y el otro se regresa. Entonces, tenemos que en el inciso A, un pulso que viaja es un pulso que viaja a la derecha en una cuerda liviana, se acerca a la unión con una cuerda más pesada. La cuerda más pesada, por supuesto, necesita más energía para ser movida. La situación después de que el pulso llega a la unión es que se descompone la onda original en una onda reflejada y en una onda que se transmite en el cambio del material. El pulso reflejado tiene una amplitud menor que el pulso incidente. Como sabemos, la energía que transporta una onda está relacionada con su amplitud. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, cuando el pulso se divide en un pulso reflejado y en un pulso transmitido en el límite, la suma de las energías de estos dos pulsos debe de ser igual a la energía del pulso incidente. Es decir, que por supuesto no se va a crear energía nueva en dos pulsos distintos, sino que la energía sumada de los dos pulsos resultantes que tenemos va a ser igual a la energía del pulso original, suponiendo que no se perdió energía en el cambio de grosor de la cuerda. Debido a que el pulso reflejado contiene solo una parte de la energía del pulso incidente, su amplitud debe de ser menor. Cuando un pulso que viaja por una cuerda pesada golpea el límite entre la cuerda pesada y una más ligera, como en la siguiente figura, nuevamente una parte se refleja y otra parte se transmite. En este caso, el pulso reflejado, esto es muy interesante, no se invierte. Sí, entonces la diferencia aquí es que la cuerda en la que ya viene el pulso es más gruesa que la cuerda en donde se va a transmitir. Tenemos también que una parte de este pulso se va a reflejar en el cambio de grosor de la cuerda y una parte se va a transmitir. Pero la diferencia aquí es que el pulso reflejado no está invertido, como sucedió en el ejemplo anterior. Entonces en el inciso A tenemos un pulso que viaja a la derecha en una cuerda pesada y se acerca a la unión con una cuerda más ligera. En el inciso B nosotros tenemos que el pulso ya chocó con la diferencia de grosor de las cuerdas
Y bueno, tenemos un pulso reflejado resultante que, como dijimos anteriormente, no se invierte, y un pulso que sigue viajando hacia adelante. Entonces, de acuerdo a la ecuación que nosotros ya hemos visto anteriormente, la cual es kappa es igual a 2pi entre lambda, la velocidad de una onda en una cuerda aumenta a medida que disminuye la masa por unidad de longitud de la cuerda. En otras palabras, una onda viaja más rápidamente en una cuerda ligera que en una cuerda pesada, si ambas están bajo la misma tensión. Las siguientes reglas generales se aplican a las ondas reflejadas. Cuando una onda o pulso viaja del medio A al medio B y la velocidad A es mayor a la velocidad B, es decir, cuando B es más denso que A, se invierte al, digamos, al reflejarse, ¿sí? Cuando una onda o pulso viaja en el medio A y viaja del medio A al medio B, entonces tenemos que V sub A es menor a V sub B, es decir, cuando A es más denso que B, no se invierte al reflejarse, que es precisamente el efecto que vimos en los dos últimos experimentos y, bueno, por consecuencia en las dos últimas ilustraciones. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.